Nos ha llamado la atención ese informe del Banco de España que pone sobre la mesa la fragilidad de los colectivos que con ingresos más bajos asumen deudas elevadas. Estamos gastando por encima de las posibilidades. ¿En qué cifras se sitúa ahora el ahorro de los hogares españoles, Estíbaliz? Bueno, pues Marta, esa capacidad de ahorro la vamos a ver en el siguiente gráfico, que es fuente precisamente del Banco de España, donde vamos a ver esa tasa de ahorro de los hogares españoles. Es una comparativa del año 2019, donde esa tasa de ahorro se situaba en un 18,8%, es decir, de cada 100 euros de ingresos, pues casi 19 euros se destinaba al ahorro en las familias españolas. Sin embargo, en el año 2018 vemos que esa capacidad de ahorro apenas alcanza el 5%, por lo tanto, de 100 euros que podrían ingresar los hogares españoles, solo 5 euros se destinaba al ahorro. Pero ¿en qué se gastan los españoles? ¿A dónde van esos ingresos destinados? Bueno, pues a pesar de que ha bajado la inversión de los hogares en vivienda durante los últimos años, el importe que se destina a este asunto supone un 73,7% y va incluido, por ejemplo, el pago de la hipoteca, el pago del alquiler, los servicios básicos que necesita el hogar. Y sin embargo, en préstamos estamos viendo que destaca ese crecimiento de los préstamos, que ha aumentado en un 40% de 2015 a 2018. Pero vamos a abordar a grandes rasgos estos datos y otros muchos más que tienen mucho que ver con este último informe del Banco de España, con la presencia de Urbano Medina, economista, que nos ha acompañado en otras ocasiones. Y bueno, un informe que incluso se fija mucho en las familias con las rentas más bajas. Urbano, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Bueno, dicen que esas familias con rentas más bajas también están viviendo por encima de sus posibilidades, pero tal vez habrá que matizar, porque, bueno, significa vivir por encima de las posibilidades porque lo destinan a caprichos o porque, bueno, lo que cobran no da para sufragar las necesidades más básicas. Bueno, ya decíamos en época posterior a la crisis, con la crisis, que las decisiones de las familias en numerosas ocasiones venían dadas sin pensar en la expectativa de ingresos. Es decir, yo me endeudo en función de los ingresos, de los niveles de ingresos. ¿Qué pasaba? Que se endeudaban muchas familias por un 60, un 70%, un 50% de sus ingresos, con lo cual, si tú el 50% de los ingresos los destinas a hipoteca, cuando haya una situación difícil, que bajen tus ingresos, pues ahí se produce un dudoso, un moroso, un fallido, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que antes de la crisis los bancos, las entidades financieras, y hay muchos informes que detectan esta anomalía, fueron muy alegres a la hora de conceder préstamos y no valorar adecuadamente la solvencia, la viabilidad financiera a futuro de la familia. Y esa alegría está volviendo. ¿Qué está Urbano pasando ahora? Que no hemos aprendido, no solo con esto, sino con muchas cosas, no hemos aprendido de la crisis financiera. Por ejemplo, el 10% de la familia, está cifrado así, el 10% de la familia tiene una hipoteca superior al 50% de los ingresos, con lo cual alguien se la habrá dado. Primero, la decisión la ha tomado la familia. Primera, la decisión que ha tomado la familia es un error. Y segundo, que se les ha concedido alegremente por una entidad financiera, por un banco, ese préstamo. Con lo cual, el Banco de España lo que hace, curarse en salud, es alertar de que ese 10% de las familias pueden ser fallidos. Claro. Ya bastante fallidos tiene la banca, que todavía los tiene. Y esto hablando de las grandes cifras a las que destina una familia pues su gasto, pero luego están las pequeñas. Ese gasto que se contrajo cuando la gente estaba asustada pues por lo que podía pasar, pero ahora la gente pues ha vuelto a comprar pues más televisiones, más móviles, más gastan más en ocio, y eso también es un signo de que se ha perdido esa estrechez de la crisis, ese miedo que hubo, ha ido desapareciendo. Porque la economía funciona muchísimo el aspecto psicológico, y es el optimismo, la alegría, dependiendo de las situaciones. Puedes tener un sueldo que igual no es fijo, no es indefinido, es un sueldo eventual, e igual te olvidas un poco de las épocas difíciles, ¿no? Pero efectivamente España se ha mantenido en nivel de crecimiento mejor que otros países europeos, precisamente por el consumo interno. ¿Qué ha ayudado esto? Pues efectivamente que el paro ha bajado, hay más empleo,
Es verdad que la eventualidad sigue siendo alta. Las cifras ayer de empleados de la Seguridad Social y todo esto son optimistas, y luego que las entidades financieras hay unos tipos de interés bajos, y las entidades financieras están haciendo mucha publicidad para conceder préstamos, es decir, hay cierta alegría en la concesión de préstamos. Es que aunque resulte contradictorio, Urbano, es precisamente la capacidad de consumir, asumir riesgos, lo que da indicios de que estamos en una recuperación económica, aunque eso sí, hay que tomárselo con cautela, este optimismo, porque también las previsiones hablan de cierta desaceleración. Sí, lo que ocurre es que en España la desaceleración es menor que en otros países como, por ejemplo, Alemania, la crisis automovilística, o Italia, con el problema del déficit público superior a un 3% y un endeudamiento superior al 132%. Piensen que el endeudamiento de España está en un 98%, con lo cual ya hay probablemente una sanción por parte de la Unión Europea. En junio veremos alguna noticia al respecto. Y el Brexit también, o sea que la situación de otros países es compleja, y claro, todo el tema internacional del comercio de Estados Unidos-China. Pero bueno, el problema de España son otros, no son coyunturales, el problema de España es estructural, es decir, que tiene que hacer, que siempre lo decimos aquí, tiene que hacer reformas. Es decir, tú la casa no la puedes abandonar, hay que arreglarla de vez en cuando. Pues la economía igual, hay que arreglarla de vez en cuando. ¿Y por dónde pasarían esas reformas? Las reformas son... Porque teniendo en cuenta que ahora se puede configurar un nuevo gobierno, no sé hasta qué punto también la fragmentación de un Parlamento dificulta llevar a cabo unas reformas estructurales. Yo no soy nada optimista con la nueva situación política, porque las reformas se abordan con mayoría política. Es verdad que la fragmentación desde el punto de vista de política pura es sano desde el punto de vista de la democracia, porque todo el mundo se ve representado, pero para tomar decisiones no es fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no soy nada optimista con que España adopte determinadas reformas. ¿Reformas en dónde tiene que estar? Déficit público. Europa siempre nos está alertando por el déficit público, pues es alto comparativamente con otros países. La banca sigue mal, la banca no se ha saneado, la banca europea está mal, pero es que la española está peor. Hay problemas financieros de la banca, problemas de coste, es decir, su ingreso comparado con los costes que asume, los ingresos son menores que los costes. Tiene un problema estructural y tiene que hacer reformas. Luego, somos más viejos. Eso tiene una ventaja, tiene alguna ventaja. ¿Que se consume menos? Se consume menos, se invierte menos, te preocupan menos. Es decir que... y claro, la economía se está envejeciendo. Y eso es un problema que tienen muchos países. Piensen que, por ejemplo, el sistema de pensiones, quienes lo mantienen son los que están trabajando ahora. Ahora hay en torno a 4 que trabajan y 1 que cobra una pensión. En Canarias estamos bien, estamos en 4,5 y 1. Pero llegará el momento que si son 2 o menos de 2, ya el déficit estructural es tremendo. Ya tenemos déficit anual, en el 2017 y 2018 ya tenemos déficit en la seguridad social, en las pensiones. Por lo tanto, hace falta una reforma. Una reforma con el sistema de tal. Y luego hay problemas de fragmentación política que nos va a llevar nos conduce a no tomar decisiones adecuadas. Claro. Los ingresos, los impuestos, los ingresos que estima que estimó el gobierno de Sánchez, que Europa les ha llamado la atención, se cobran menos impuestos. Si los ingresos por impuestos son menores, ya la última referencia eran menores. Por tanto, necesita una reforma del sistema impositivo, el sistema fiscal. Eso en cuanto a las grandes reformas, que van a ser complejas según Urbano Medina, claro. y una reflexión casi ya para terminar de las propias familias, porque si, como decía Estíbaliz, apenas se puede llegar a ahorrar de cada 100 euros ni 5, esto supone que la tesitura en la que se pueden muchas familias verse si pasa algo inesperado, es que no van a ser capaces de afrontarlo, ¿no? Bueno, yo lo que recomiendo es que una decisión de endeudamiento tiene que ser
muy bien pensada en función de tus ingresos a largo plazo, no a corto plazo, el No pensar en el momento, ahora, ¿no? Sí, a largo plazo. Y luego tiene que estar, no te endeudas más de un 30%. Y luego los niveles de consumo, es verdad que para la economía cuanto más consumo haya mejor, pero hay que nivelar el consumo de modo que haya un mínimo ahorro. ¿Es difícil ahorrar con trabajos eventuales? Sí, se recomienda que haya un trabajo indefinido, pero bueno, esa es la protección que cada uno a nivel de su tal. Pero en cualquier caso, soy optimista desde el punto de vista de la economía, soy pesimista en cuanto a las reformas y bueno, habrá que tomar decisiones a nivel individual en función de tus ingresos, porque claro, si te llevas por la tendencia psicológica que es consumir determinadas cosas, pues, pero bueno, también hay que vivir, ¿no? Claro, claro. Y nos quedamos con eso. Que también ha sido momentos de apretarse mucho el cinturón con esta Exacto. última crisis, pero al fin y al cabo hay que tomar conciencia y aprender de los errores del pasado. Urbano Medina, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana en Buenos Días, a ustedes. Canarias. Gracias, muy buenos Venga, días. buenos días.